Hola, buenos días. Vamos a hacer la presentación del presupuesto general de 2022. Os hemos enviado la nota de prensa y el informe. Si alguno no lo habéis recibido, comentádmelo para haceros el envío ahora mismo. Gracias. Hola, buenos días. Como viene siendo habitual todos los años, en estas fechas el Instituto prepara siempre un informe de opinión sobre los presupuestos generales del Estado. En primer lugar, y como valoración general, estamos en línea con la mayor parte de los institutos de coyuntura, donde las previsiones del Gobierno digamos que enmarcan esos presupuestos son excesivamente optimistas. Y les voy a dar un poco la reflexión por la cual creemos que es optimista, ¿no? Es decir, de cara a este año, el crecimiento que prevé el Gobierno, que es del 6,5%, para que ese crecimiento se produzca, tendríamos que crecer en el último trimestre un 9%, que creemos que va a ser francamente difícil, ¿no? Para, digamos, tener un crecimiento del 5%, hará falta que en el último trimestre crezcamos un 4%, ¿no? O sea, todo ello apunta a que, en la opinión del Instituto, posiblemente el crecimiento económico para el año actual pues quede incluso por debajo del 5%, que de hecho nosotros que lo teníamos en un 5,5% lo vamos a revisar a la baja por debajo de este 5%. Por tanto, la primera reflexión que nos hacemos es que son unos presupuestos donde las previsiones de crecimiento pues son unas previsiones de crecimiento excesivamente optimistas. Y esto es muy importante porque, como saben ustedes, a menor crecimiento económico, menores ingresos. De hecho, de acuerdo a nuestras estimaciones, bueno, y a las propias elasticidades calculadas por el Gobierno, un crecimiento del PIB inferior en un 1% al previsto puede generar un incremento del déficit público de 5 décimas del PIB. Es decir, que si crecemos un punto menos que lo que el Gobierno prevé, de acuerdo con las elasticidades de ingresos, pues tendremos un déficit público mayor del 5%, ¿no? Yo creo que todas esas cuestiones, a la hora de hacer el análisis global del presupuesto, son muy importantes, sobre todo cuando partimos de unas cifras de déficit tan altas y una deuda pública tan alta. En estos casos, lo que creemos que es absolutamente fundamental es ser muy prudentes con las previsiones macroeconómicas. Y además, en un entorno como el actual, donde tenemos pues bueno, grandes incertidumbres como la inflación, que seguramente va a tener impacto en el crecimiento del último trimestre, los cuellos de botella a nivel internacional, etcétera, ¿no? Es decir, por tanto, en primer lugar, creemos que son previsiones excesivamente optimistas, ¿no? El segundo análisis que hacemos es respecto a las políticas del gasto. Se trata de un presupuesto muy expansivo desde el punto de vista del gasto, que ha hecho que se sitúe en máximos históricos en el 44,7%, que son niveles no vistos desde el año 2012, ¿no? Lo que se produce es un aumento muy sustantivo del gasto estructural, es decir, el gasto que no baja con el ciclo económico. Y esto ya partiendo de la base de que España, el país europeo que tiene un mayor déficit estructural en el año 2022, y lo que es peor, es decir, no solo tiene el peor déficit estructural, sino que encima se aumenta. Y esto pues habrá que recortarlo en el futuro. Y por tanto, creemos que este presupuesto es expansivo en un momento donde se producen los gastos estructurales y donde, conforme la economía se va recuperando, habría que ir pensando en cómo reducir este déficit público estructural en el medio plazo, ¿no? Respecto de la política de ingresos, es un presupuesto donde, además de producir un incremento sustantivo del gasto estructural, digamos que es un presupuesto donde se aumenta sustantivamente la presión fiscal. Es decir, tenemos, en primer lugar, España es prácticamente el único país o el país donde la presión fiscal en plena pandemia ha aumentado más. Este tema ya lo hemos comentado anteriormente. Se ha aumentado la presión fiscal entre el año 19 y 21 de forma... ¡La puta, coño! Sí, en 2 puntos del PIB. Y en el año 2022 esperan que los ingresos aumenten mucho más que el PIB. Es decir, que creemos que esta
presión fiscal va a seguir aumentando y creemos que esto pues, bueno, puede tener también implicaciones desde el punto de vista de la recuperación económica. Estamos viendo otros países, como es el caso de Italia, que están adoptando las políticas contrarias. Y bueno, creemos que este aumento del gasto estructural unido al aumento de la presión fiscal está haciendo, entre otras cosas, que España sea uno de los países que esté recuperando su nivel PIB previo a la pandemia con mayor lentitud respecto a los otros países europeos. Si analizamos además dónde se produce esta mayor presión fiscal, podemos ver que es precisamente las empresas, que son las que más se han visto dañadas por la crisis del COVID. Y de hecho, la presión fiscal empresarial ha pasado de un 10,3% en el 19 del PIB a un 10,7% en el 22, mientras que la media de Europa está por debajo del 10%. De la misma forma, la contribución empresarial total de los ingresos fiscales es de un 32%, según las previsiones para el 2022, mientras que la media de la Unión Europea es del 24%. Por tanto, estamos hablando casi de 10 puntos porcentuales más de ingresos de las empresas españolas en el total de la recaudación que la media europea. Además, se continúa profundizando en el error de concentrar la mayor carga del ajuste fiscal sobre las empresas, sobre las que recae el 70% del aumento de los impuestos del año 2022. Empresas que, como hemos visto, ya soportan una presión fiscal muy elevada, ¿no? Respecto a los impuestos que se aumentan sobre las empresas, creemos además que tienen un importante efecto distorsionador. Empezamos por el tipo mínimo del 15% sobre la base imponible. Esto realmente afecta a un reducido número de empresas porque la verdad es que la mayor parte, la casi totalidad de las empresas españolas cotizan o pagan ya más de un 15% del tipo efectivo sobre la base imponible. Lo único que sí está afectando a un colectivo de unas 1.000 empresas que aplican deducciones en la cuota por inversiones en I+D+I y como consecuencia de esta medida no van a poder aplicarse íntegramente sus deducciones en este concepto. Es decir, es una medida con un impacto recaudatorio limitado, porque la mayor parte de las empresas ya pagan por encima del 15%, pero si tenemos un número de empresas importantes que invierten sustantivamente en I+D+I, que el I+D+I ya sabemos que la inversión en España está muy por debajo de la media europea y que se van a ver muy penalizadas por esta medida, por lo cual creemos que esta medida tiene un impacto muy negativo desde el punto de vista del crecimiento económico potencial de España a medio plazo. Una segunda medida en el impuesto de sociedades es la reducción en el porcentaje de bonificación de las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas, que pasa, como saben, de un 85% al 40% a las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Y precisamente en un momento donde existen presiones en algunos lugares en materia de alquileres, pues parece un contrasentido eliminar esta bonificación al alquiler, pues porque es remar en sentido contrario, ¿no? La limitación de la exención por doble imposición internacional de dividendos y ganancias patrimoniales creemos que es una medida también muy perjudicial porque hace que las empresas españolas tengan que pagar 2 veces por el dividendo que han ganado fuera de España y que ya han pagado en el país donde se ganó ese dividendo, pues van a tener que pagar 1,25 en España, que además es una imposición en cascada porque si se producen sucesivos dividendos dentro de España, pues continúa pagándose, se acumula el pago de este 1,25% y esto va a tener un impacto, pues creemos que muy negativo desde el punto de vista de la internacionalización de la empresa española, ¿no? Otras medidas fiscales que creemos que no son adecuadas, como es paralizar el ahorro previsión mediante la disminución por segundo año consecutivo del importe máximo de la reducción por aportaciones a los planes de pensiones. Creemos que también que esta es una medida que va en contra del ahorro y en contra de los complementos de jubilación. En definitiva, creemos que es un presupuesto que debía haber sido más prudente, se ha puesto un peso excesivo en los ingresos, no hay ninguna medida de racionalidad del gasto, que creemos que es absolutamente fundamental para la reducción del déficit estructural. Y bueno, creemos que en el actual ciclo pues, se debe empezar ya a pensar cuáles son las medidas a medio plazo para reducir el déficit público, porque va a ser absolutamente importantísimo a la hora de financiarlo y además estas medidas tienen que estar del lado del gasto
más que del lado de los ingresos, donde la presión fiscal ya es muy, muy elevada. Y básicamente esas son las principales conclusiones del informe. Sí, ha levantado la mano Eduardo Ortega de Español. Sí. Eduardo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Aprovecho tanto a los presentes de manera física a través de la pantalla como a los compañeros que nos estén escuchando, que poco a poco recuperamos la normalidad. Será un placer volver a desayunar a vuestra sede cuando decidáis. Y yo quería consultaros precisamente sobre la propuesta que dio a conocer ayer el Ministerio de Seguridad Social. Quería conocer cómo valoraba el IE la posibilidad de que se incrementaran las cotizaciones en medio punto y cuál es el peso y cómo afectaría esto a las empresas. Pongamos en una relación de igualdad de 0,25 de aumento de las cotizaciones. ¿Cómo valoraban esta posibilidad? Muchísimas gracias. Bueno, independientemente de que habrá que valorar la propuesta en detalle y en COE se estudiará, bueno, yo en el informe del Instituto de Estudio lo hemos dejado bastante claro, es decir, se ha producido en los presupuestos generales un aumento. El 70% del aumento de la recaudación proviene del mundo de las empresas españolas pagan mucho más, como se tiene en cuenta, cotizaciones e impuestos de sociedades que las empresas europeas, y además desde el punto de vista de las cotizaciones la empresa española paga mucho más que las empresas europeas y lógicamente los aumentos en las cotizaciones pues, van en detrimento de la competitividad de nuestras empresas y perjudican la creación de empleo. Y por otro lado, esperemos que en la próxima conferencia de prensa del Instituto lo podamos tener ya in situ, o al menos compatibilizar digital con presencial. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y sí. Diego Sánchez, la impresión del gobierno. Empezamos en 9,8%, luego nos fuimos al 6,5%, pero ustedes plantean al 5%. Esto es inaudito. ¿No les preocupa que estén tan desviadas las previsiones? Bueno, lo hemos dicho al principio, es decir, pues las previsiones que teníamos en el Instituto eran del 5,5% aproximadamente, pero las vamos a revisar a la baja posiblemente por debajo del 5%, pues porque para crecer al 5% este año necesitamos crecer al 4% en el último trimestre y esto va a ser muy difícil, ¿no? No, efectivamente, ¿no? Yo creo que las previsiones hay que ser prudentes, en las previsiones de crecimiento también para el año próximo, fundamentalmente además porque hay muchísimas incertidumbres, es decir, tenemos un aumento de los precios que no estaba previsto a principios de este año y que va a tener impacto posiblemente en el crecimiento económico del último trimestre y existen también un gran número de factores internacionales que están impactando al menos temporalmente sobre el crecimiento económico, como son los cuellos de botella que existen en determinadas manufacturas, aumento de los precios de la energía, etcétera, ¿no? Y todos esos son factores que pueden incidir en el crecimiento económico y hay que ser muy, muy prudentes. En las previsiones económicas hay que ser prudentes porque hay que tener credibilidad. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. Como os he comentado, tenéis el informe y la meta de prensa que nos hemos enviado. Si alguien no la tuviese, que nos la solicite. De todas formas, también está en nuestra página web. Cualquier duda o aclaración que necesitéis a lo largo del día, pues estaremos encantados de ayudar. Una cosita, Sergio Martín de Vidales, ¿cuánto calculan que podría reducir al crecimiento la crisis de materias y energética?
¿Perdón? Es decir, ¿cuánto podría perjudicar el crecimiento de la crisis de materias primas y energéticas? No sé si tenemos algún cálculo en ese sentido. No tenemos cuantificado, de hecho es una de las cuestiones más importantes en este último trimestre y lo vamos a incorporar al informe coyuntura. Obviamente el escenario de crecimiento que había antes de esta crisis era más optimista y más favorable. Precisamente una de las razones por las que se está revisando a la baja el crecimiento es que esta crisis de materias primas y energéticas ya ha afectado al tercer trimestre del año y previsiblemente lo hará con mayor intensidad en este cuarto trimestre. Pero el impacto directo no lo tenemos todavía cuantificado porque lo estamos haciendo como consecuencia de la actualización de nuestro cuadro macro.